El sol brillaba intensamente en el cielo azul sobre las montañas cubiertas de nieve. El silencio fue interrumpido por el sonido de un martillo golpeando un clavo en la pared. Tras terminar, el dueño del martillo, que resultó ser un tipo cualquiera, miró con admiración el resultado de su trabajo, de pie frente al hermoso edificio que acababa de terminar de construir. Miró a su alrededor y dijo que eso debería haber sido suficiente. En el siguiente momento, lágrimas aparecieron en su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza o dolor, eran lágrimas de alegría porque finalmente tenía su propio restaurante. Este feliz llorón se llamaba Ellison, era un archimago de 9º grado y el protagonista de esta historia. Sin embargo, su historia comenzó mucho antes, hace 15 años, cuando caminaba a casa desde la escuela como de costumbre. Siempre había querido ser chef y, en ese momento, caminaba a casa para practicar la cocina. Asistió a un instituto donde había un club de artes culinarias. Su mayor sueño era convertirse en chef después de graduarse y abrir un pequeño restaurante. Sin embargo, su sueño no estaba destinado a hacerse realidad, ya que se hizo trizas junto con un camión, que fue lo último que vio. Pero, para su sorpresa, su vida no había terminado. Cuando despertó, encontró ante sus ojos un paisaje de un mundo completamente desconocido. Intentando recobrar el sentido, se sentó y se preguntó qué era ese lugar. Sin embargo, tan pronto como miró hacia arriba, todo se volvió claro. Frente a él había nada menos que un mundo de fantasía de alguna novela. Sin embargo, el lugar en el que se encontraba estaba lejos de ser pacífico. De repente, una mano le agarró el hombro y una voz de hombre le llamó. Asustado, Ellison se dio la vuelta y vio a un hombre con una mochila a la espalda que le dijo con voz firme que empacara, porque si no lo hacía, moriría en el camino. Sin entender qué estaba pasando o qué decía el hombre, miró a su alrededor. Resultó que muchas personas con mochilas a la espalda se dirigían a algún lugar. Llamó al hombre que se estaba alejando y le preguntó a dónde iban, pensando que el hombre era un extraño por su ropa. Él respondió que el pueblo se llamaba Gra y estaba ubicado en las afueras del Imperio Lu. Luego miró la ciudad en llamas y agregó que no esperaba que los dragones rojos aparecieran en una zona tan remota. Resultó que el mundo al que había sido convocado tenía monstruos, magia y un imperio que actualmente estaba en guerra con los dragones. Esta no era la noticia más placentera para un hombre que solo quería ser cocinero. Sin embargo, como no tenía otra opción, todo lo que le quedaba por hacer era lo que los humanos hacían muy bien, adaptarse y aceptar la situación actual lo más rápido posible. Así que, para empezar, decidió pensar positivamente, y aunque había sido atropellado por un camión, todavía tenía una segunda oportunidad. Además, creía que el mundo no podía ser tan malo como parecía a primera vista. Por otra parte, no tenía que unirse al ejército aquí, lo cual era una gran noticia. Las reflexiones del protagonista fueron interrumpidas por el sonido de cascos, seguido de un hombre a caballo que se volvió hacia todos y gritó que habían recibido un decreto de su majestad. Sacando un pergamino, comenzó a leer en voz alta el decreto, que decía que el destino del país estaba en sus manos, ya que no quedaba ningún lugar para escapar de esos malditos dragones. La desesperación apareció en los rostros de algunas de las personas que escuchaban. El hombre continuó leyendo, diciendo que ahora era su turno de defender su país. Al escuchar esto, la gente levantó las manos para apoyarlo. Levantando su mano, el hombre gritó que el rey estaba ordenando que lucharan en nombre del caballero. En medio de la multitud de personas que gritaban y que estaban listas para dar sus vidas por el imperio, había un tipo que destacaba, no solo por sus extrañas ropas, sino también por sus ojos, que estaban llenos de desesperación. El día en que fue convocado, el Imperio Lu estaba en crisis debido a la guerra con los dragones, y por eso, el poder militar proporcionado por los mercenarios no era suficiente. Como resultado, el gobierno tuvo que reclutar para el servicio militar, y sin importar su estatus, todos los hombres entre 17 y 45 años fueron reclutados en las filas de los caballeros temporales, y nuestro protagonista no fue la excepción. Y un momento después, antes de que pudiera recobrar el sentido, se encontró con una espada en las manos en la entrada de los cuarteles, donde ahora iba a vivir en el futuro cercano. Después de un rato, comenzaron los ejercicios, uno de los cuales les enseñaba a gritar en nombre de su majestad el emperador.
Mientras gritaba junto con todos los demás, Ellison reflexionaba entre lágrimas que habría sido mejor morir atropellado por un camión. Así fue como comenzó su servicio como caballero. Un día, uno de los comandantes se le acercó de repente y le mostró un trozo de papel, informando al sorprendido protagonista que su potencial mágico era bastante alto. Debido a esto, cuando saliera del centro de entrenamiento, sería inscrito en el núcleo mágico. Después de un rato, tras recibir su ración de comida, que no parecía muy comestible, especialmente para alguien que quería convertirse en chef, Ellison reflexionó que ser un archimago era mejor que pelear con una espada. Al probar la comida, hizo una mueca de disgusto, diciéndose a sí mismo que nunca había probado nada peor. Pero el chico sentado a su lado no pensaba lo mismo, ya que al probar la comida dijo que no estaba tan mal. Sus palabras impactaron mucho al protagonista, porque no podía creer que hubiera algo peor que esto, sugiriendo que la gente de este mundo podría simplemente no tener gusto. Sin embargo, al ver cómo devoraban tal comida incomible, se le ocurrió que, si habría un restaurante con comida deliciosa aquí, seguramente tendría éxito. Y desde ese mismo momento, decidió que, pase lo que pase, no dejaría pasar su segunda oportunidad y haría realidad su sueño, incluso si eso requería soportar un entrenamiento agotador o luchar contra dragones, que eran solo otro obstáculo en su camino. La guerra continuó, y todo el tiempo fue su sueño lo que le daba fuerza y la esperanza de que podría irse después de 3 años de servicio. Sin embargo, si hubiera sabido entonces que la guerra duraría no 3 años, sino 15, no habría estado tan seguro de que podría seguir luchando. Terminaré con lo triste y volveré al presente, en el que ya no había más guerras y había paz. Al pasar junto al restaurante de Ellison, una mujer lo miró y se sorprendió, porque no podía recordar haber visto esa tienda allí antes. Pero lo que la sorprendió aún más fue un tipo que estaba afuera de la tienda llorando. Al ver sus lágrimas fluir en torrentes, la mujer concluyó que probablemente había pasado por un momento realmente difícil. Al acercarse a él, le preguntó si estaba bien, a lo que nuestro protagonista se dio la vuelta y respondió que sí, añadiendo que solo estaba feliz de que finalmente había podido abrir su propio restaurante. Al escuchar esto, ella le preguntó si era el dueño del restaurante, a lo que Ellison respondió que sí. Cuando ella le extendió la mano, sonriendo, se presentó diciendo que su nombre era Rain. Al estrecharle la mano, él respondió que podía llamarlo L. Ella añadió que debía haberse mudado aquí recientemente, ya que no lo había visto antes. Rain respondió que estaba bastante en lo cierto. También le preguntó si vivía solo, a lo que él contestó que no, añadiendo que vivía con un amigo que había conocido en el servicio y que dormía mucho, así que no se despertaría hasta la tarde. Al mismo tiempo, en una de las habitaciones, alguien dormía plácidamente en la cama. Volviéndose hacia el protagonista, la mujer sonrió y dijo que, dado que estaba abriendo un restaurante, probablemente necesitaba un lugar donde pudiera comprar carne. Él respondió que sí, y que estaba a punto de averiguar si había una carnicería en la ciudad. Al escuchar esto, ella respondió feliz que su esposo tenía una carnicería y luego explicó cómo podría encontrarla. Esto fue una gran sugerencia para él, quien dijo que iría allí de inmediato. Antes de que se fuera, Rain le advirtió que su esposo tenía un temperamento un poco difícil, añadiendo que si él era demasiado brusco, podía decirle que ella lo había enviado. Él la agradeció y dijo que lo haría, pensando para sí mismo que era una buena persona. También se preguntó qué tipo de esposo sería, si tenía una esposa así. Pero tan pronto como llegó a la carnicería, fue recibido por un hombre barbudo que lo miró con una expresión de molestia e intimidación y le preguntó por qué había venido allí. Él se puso pálido de inmediato por tal presión y perdió toda confianza. Él temblaba de miedo, evitando la mirada intimidante del hombre y balbuceando que era el dueño del restaurante y que quería pedirle carne. A lo que el hombre golpeó la mesa con fuerza y respondió que no vendía. Luego, cuando el protagonista le preguntó por qué no vendía, el hombre dijo que simplemente no lo hacía y que eso era todo. Con voz furiosa, agregó que había visto a muchas personas como el que le compraban carne a bajo precio y luego la vendían al doble. Él continuó escuchando en silencio las palabras irritadas del hombre, quien seguía acusándolo. Pensando que debía haber tenido una vida dura si estaba tan enojado, esto probablemente habría continuado por mucho tiempo,
pero en el siguiente momento, el hombre fue interrumpido por un golpe en la cabeza, acompañado de una pregunta sobre lo que llevaba. Sosteniendo una sartén en sus manos, Rain dijo con voz feroz que había venido porque sabía que esto es lo que sucedería. Luego, con un suspiro, se disculpó con él por los inconvenientes y le preguntó qué tipo de carne quería. El hombre inmediatamente comenzó a quejarse, hablando de lo difícil que era para él cortar la carne, pero la mujer, irritada, le dijo que se callara, preguntándole por qué estaba culpando al chico por todo esto. Al mismo tiempo, el protagonista miraba desde un costado y deseaba irse a casa más que nunca. Después de someter a su esposo, Rain le dijo que fuera a buscar algo de carne. Se disculpó nuevamente, añadiendo que su marido había tenido una amarga experiencia con la traición cuando aún era mercenario, lo que lo había hecho así. Él le respondió que estaba bien, luego preguntó si su esposo había sido mercenario. Ella respondió que sí, y luego añadió que, pensándolo bien, no parecía muy viejo. Después, le preguntó si había sido reclutado. Él contestó que había pasado por muchas cosas malas en los últimos 15 años. Cuando el hombre regresó, dejó una bolsa sobre la mesa con un golpe y luego gritó irritadamente que era la carne del chico. Al abrir la bolsa y ver el contenido, el protagonista preguntó torpemente si era la carne que le habían prometido. El hombre se rió maliciosamente y respondió que pensaba que le daría la preciada carne de Bellerín, añadiendo que solo la suministraría a restaurantes que él aprobara. Al mismo tiempo, detrás de él, su esposa tomó la forma de un demonio, exudando una aura asesina. El desprevenido hombre, segundos antes de su muerte, le dijo al protagonista que debía hacer una deliciosa comida con esa carne, añadiendo que si no lo satisfacía, no vería ni un solo bocado de aquí en adelante. El señor Nall anunció con orgullo su sofisticado gusto por la cocina exquisita y deliciosa, y advirtió a L que se preparara para lo que vendría. Perdido en sus pensamientos, L se convirtió en el blanco de las burlas del señor Nall, quien sugirió que L podría estar asustándose de él. Las burlas continuaron hasta que el señor Nall fue inesperadamente noqueado por su esposa Rain con la sartén.